Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este programa de televisión online que hacemos para divulgar, para que la información en torno a la salud de nuestra boca le llegue a la mayor cantidad de personas y sobre todo en este mundo de la información que podáis tener las mejores fuentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, el estrés diario, la falta de descanso o respirar por la boca o incluso determinados medicamentos pueden parecer factores ajenos a la salud bucal, pero en realidad tienen un impacto directo sobre nuestras encías. La inflamación gingival, el sangrado o la sensación persistente de tener la boca seca no siempre están relacionados únicamente con una higiene deficiente, sino que muchas veces hábitos cotidianos que pasan desapercibidos pues pueden tener su importancia, ¿no? La saliva, por ejemplo, cumple una función esencial de protección y su disminución puede favorecer la aparición de, entre otras cosas, gingivitis o incluso otras enfermedades periodontales. Hoy vamos a hablar con el doctor Víctor Gil, que ya nos está esperando, para entender cómo el estrés, la xerostomía, la respiración bucal o ciertos tratamientos farmacológicos pueden afectar a la salud de nuestras encías. Y no solamente nos hablará de eso, sino también de algunas medidas prácticas que podemos adaptar para evitar esas consecuencias. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida saludamos al doctor Gil. Este es el compromiso de Dentite. Porque sabemos que tener o no una boca sana lo cambia todo. Con nuestra boca nos expresamos, creamos vínculos, descubrimos nuevas sensaciones, saboreamos lo que más nos gusta y le sonreímos a la vida. Una vida que puede ser más saludable si cuidamos nuestra boca. Porque lo que pasa en su interior afecta a nuestra salud general. Y esto debería saberlo todo el mundo. Saber que necesitamos las mejores soluciones y productos para cuidar más y mejor la salud bucal. Pero todavía hay mucho por hacer. Por eso en Dentite queremos ir un paso por delante. Estamos al lado de los profesionales y de la sociedad para concienciar sobre la importancia de mantener una boca sana. Cada día nos hacemos nuevas preguntas que nos ayudan a encontrar nuevas soluciones para mejorar la salud bucal de las personas en cada etapa de la vida. Y buscamos las respuestas, investigando e innovando para crear productos y servicios avalados por la ciencia. Porque cada persona es única, cada momento es único y cada boca también. En Dentite tenemos un propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas durante toda la vida. Dentite. Oral Health. Better Life. Pues ya está con nosotros y es un placer saludarle una vez más al doctor Víctor Gil, en este caso como director del Máster de Gerontología de Pacientes Especiales y Medicina Oral de la Universidad Internacional de Cataluña. Víctor, muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de Cuida tus encías. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer tenerte aquí hoy para hablar un poco de esta cuestión que estábamos planteando. Muchas personas relacionan la inflamación de las encías únicamente con una mala higiene, pero no siempre es la mala higiene, aunque es el caso principal, evidentemente, pero no siempre es la causa, ¿no? ¿Hasta qué punto factores, por ejemplo, como el estrés, pueden ser también un desencadenante importante, Víctor? Pues mira, la verdad es que es una pregunta fundamental porque es una pregunta que refleja un cambio en el paradigma de la odontología actual. Es cierto, es verdad que aunque las bacterias son necesarias para que se desarrolle la enfermedad, hoy sabemos que el estrés psicológico va a actuar como un potente modulador de esa respuesta inflamatoria. Al final, hoy en día vivimos sometidos a estrés, a ansiedad. Cuando vivimos bajo estas situaciones, nuestro organismo lo que va a hacer va a ser liberar cortisol, liberar catecolaminas. Y esta liberación de hormonas lo que hace es que suprime la respuesta inmunitaria local de nuestra boca, de nuestras encías, y va a favorecer un ambiente proinflamatorio. Por tanto, yo diría que el estrés actúa en dos frentes diferentes. En primer lugar, porque debilita las defensas naturales que tiene nuestra boca, y en segundo lugar, porque también
deteriora un poquito esos hábitos de autocuidado, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos estresados con el trajín del día a día, muchas veces olvidamos del cuidado oral y es importante. O sea, estamos hablando claramente de que el estrés tiene un impacto directo en nuestro organismo. Totalmente. Eh, De hecho, ese estrés, perdón Ángel, cuando vivimos sometidos a estrés, cuando ese estrés se cronifica, como comentábamos, se activan dos sistemas. En primer lugar, uno que libera cortisol y catecolaminas, que son hormonas que a largo plazo van inhibiendo esa capacidad defensiva del cuerpo. Y en segundo lugar, también liberamos adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que estimulan la producción de enzimas proteolíticas, etc. Al final, esto lo que genera, para que nos entendamos a nivel celular, es que una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias que van a perpetuar esa inflamación que podemos tener en boca. Además, ese estrés también va a disminuir ese flujo salival. Sabemos que la saliva es importante porque nos protege. Luego lo veremos, pero al final todo esto lo que genera es un círculo vicioso y tenemos que romperlo, porque al final, si yo tengo menos saliva, tengo más placa bacteriana. Si tengo más placa bacteriana, voy a tener más inflamación. Y si tengo más inflamación, voy a tener una peor respuesta inmunitaria. Y Víctor, más allá del impacto en nuestro organismo, que como estás comentando, evidentemente deberíamos empezar a tomar medidas muy claras, ¿no? Para nuestra salud, me gustaría preguntarte si luego hay algún tipo de relación extra. Por ejemplo, la ansiedad me consta que suele generar, y el estrés, ciertos problemas más mecánicos, ¿no? Como puede ser el bruxismo. Es decir, ¿el estrés también, aparte del organismo, puede empeorar otros problemas gingivales? Sí, la verdad es que muchas veces muchos pacientes vienen porque les molesta la mandíbula, ¿no? Se despiertan con dolor. Eso es el bruxismo o el rechinamiento de dientes. Y eso es una manifestación somática del estrés y de la ansiedad con la que vivimos. ¿Y qué relación tiene eso con la salud gingival? Al final, el bruxismo es apretar y rechinar los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, ese bruxismo, ese apretamiento de dientes, lo que genera son fuerzas oclusales excesivas y repetitivas, ¿de acuerdo? Que además normalmente se hacen durante la noche cuando tenemos un menor flujo salival. Entonces, si combinamos que tenemos un poquito de inflamación gingival con esa carga o sobrecarga oclusal, lo que va a hacer es que vamos a favorecer o va a ser más fácil esa pérdida ósea alrededor de los dientes, ¿no? La combinación, por tanto, de ese trauma mecánico que tú comentabas junto con el estrés, y si además le sumamos la boca seca, al final crea un escenario perfecto para que esa enfermedad periodontal se desarrolle y avance. Qué interesante lo que cuentas. Me gustaría preguntarte ahora por el tema de la respiración. La respiración bucal es más común de lo que pensamos, ¿no? El respirar por la boca. ¿Cómo influye respirar por la boca en la aparición de esta sequedad de la que comentabas o de la inflamación de las propias encías, ya que estamos hablando un poco de todo este entorno? Pues la verdad es que la respiración bucal a día de hoy se considera un riesgo de enfermedad periodontal, de enfermedad de las encías, ¿no? Cuando respiramos por la boca, al final el aire que entra es un aire que está más seco, que reseca todas las mucosas y también eso favorece que se reduzca un poquito esa película de saliva que recubre los dientes. Tenemos que pensar que la saliva no solo lubrica los dientes, sino que también contiene una serie de enzimas que son tanto antimicrobianas, bactericidas, ayudan a mantener un poquito el pH estable en la boca, con lo cual, si yo lo que hago es que respiro por la boca, sobre todo durante la noche, esa protección vamos a perderla. Y el problema es que la perdemos durante muchas horas, porque dormimos entre 6 y 8 horas, o eso sería lo ideal, ¿no? Muchas personas no son conscientes de que duermen con la boca abierta. ¿Nos podrías, por favor, indicar qué señales pueden alertarnos de que está perjudicando esta situación nuestra salud bucodental? ¿Qué podemos percibir? Pues principalmente lo más común cuando nos despertamos después de haber dormido con la boca abierta, de haber tenido una respiración bucal, que decimos es una boca extremadamente seca, es una sensación de la lengua pastosa, que se nos engancha en el paladar y tenemos la necesidad urgente de ir a beber agua, ¿no? de hidratar un poquito nuestra boca. También hay pacientes que pueden referir a lo mejor mal aliento matutino, que no es así durante el resto del día, pero sí por las mañanas, o a lo mejor pueden aparecer algún tipo de grietas, de fisuritas en los labios alrededor de la boca.
La respiración bucal, además, se asocia también con ronquidos, con apneas obstructivas del sueño, con somnolencia diurna o con fatiga crónica, con lo cual también estos aspectos que no son, fíjate, no son específicamente orales, sino que son sistémicos, son a nivel de generales, también nos pueden alertar de que el paciente o de que la persona está durmiendo con esa boca abierta. No sé si coincides conmigo, Víctor, que realmente le damos poca importancia a esto de lo que hablas, ¿no? El tema de la boca seca, el levantarse a lo mejor después de una siesta y tener esa sensación de pastoso. Me gustaría que nos recordaras y que repitiéramos por qué la saliva es tan importante o puede convertirse la falta de saliva en un problema serio para las encías. A la saliva le tenemos que dar más importancia de la que le damos, eso está claro. Y yo siempre digo que la saliva es oro blanco líquido, ¿de acuerdo? La boca seca, la xerostomía, es mucho más que una molestia pasajera. Si fuese así, no estaríamos hablando tú y yo esta mañana. La boca seca es un factor de riesgo establecido para muchas enfermedades orales, incluida también la enfermedad periodontal, ¿no? Pensemos que, o recordemos que la saliva presenta múltiples funciones esenciales. Hemos comentado antes que era antimicrobiana, era bactericida, ayuda en la capacidad buffer, que es establecer o mantener el pH adecuado de la boca, ayuda a remineralizar el esmalte y además también nos va a ayudar a limpiar mecánicamente nuestra boca, lo que llamamos autoclisis. Si yo tengo la boca seca, me va a resultar más complejo el poder remover la placa o el resto de alimento de la boca. Por tanto, indirectamente eso se asociará con una mayor cantidad de placa y enfermedad periodontal. Por tanto, la falta de saliva, además, también va a alterar lo que llamamos el microbioma oral y va a favorecer el crecimiento de unas bacterias patógenas y va a favorecer también la infección por hongos oportunistas en este caso. Con lo cual, el hecho de tener la boca seca no es solo una molestia, sino que es que nos va a alterar todo el ecosistema oral. Estamos hablando de un mecanismo claro y natural de defensa. Totalmente. La saliva es un biofluido. Es un biofluido compuesto por diferentes moléculas o partículas, ¿de acuerdo? Tenemos, por un lado, la inmunoglobulina A, que lo que hace es que neutraliza patógenos. Tenemos también lisocimas, lactoferrinas, que tienen capacidades bactericidas. De hecho, hay muchos científicos, hay muchos productos que contienen partes de estas enzimas. Luego también tenemos mucinas, que lo que hacen es que lubrican y protegen esas mucosas. Y luego hemos comentado también que mantiene estable ese pH oral. Además de eso, la saliva nos va a ayudar, va a empezar la digestión, ¿de acuerdo? La digestión inicial se inicia en la boca con la saliva y luego también la saliva va a ayudar a percibir el gusto y el olfato. Por tanto, cuando cualquiera de estas funciones se ve comprometida por algún problema, normalmente problemas de reducción de flujo salival, de cantidad de saliva, el riesgo de gingivitis y periodontitis se va a multiplicar exponencialmente. Víctor, seguimos hablando de estas sensaciones de la boca seca. Yo decía en el principio que en el arranque de este programa que el uso habitual también de ciertos medicamentos puede provocar esta sensación de boca seca. ¿Cuáles son los medicamentos más frecuentes que provocan esto y sobre todo, qué deberíamos de vigilar? Sí, la verdad es que la xerostomía boca seca causada por medicamentos es más común de lo que pensamos y muy habitualmente subestimada. ¿De acuerdo? Que esto es lo preocupante. Es decir, no es normal tener la boca seca. ¿Verdad que yo siempre digo que si a alguien le sangra un ojo va al oftalmólogo? El problema de la saliva es que no es roja. Ojalá fuese roja, porque si no la gente le daría mucha más importancia, ¿no? Entonces, hablando de farmacología, hay muchos medicamentos que van a favorecer esa boca seca. Tenemos medicaciones, agentes psicotrópicos, por ejemplo, como antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o los antidepresivos tricíclicos también. Hay otra familia que serían ansiolíticos y sedantes, que lo que hacen es que reducen ese flujo salival, o para las alergias, la gente que toma antihistamínicos también van a favorecer esa boca seca. Y luego hay otra serie de medicamentos que se toman muy habitualmente, como pueden ser antihipertensivos, por ejemplo, especialmente los bloqueadores de los canales de calcio, o los betabloqueantes y los diuréticos, así como los anticolinérgicos, bronquidilatadores para la gente que tiene asma, o muchos opioides que a veces tomamos para cuando tenemos dolor moderado o severo. Todo ello son medicaciones de uso relativamente habitual y que generan o facilitan esa xerostomía, esa boca seca.
Y si un paciente necesita seguir tomando esos medicamentos, ¿qué estrategias le podemos decir? O sea, ¿cómo podemos ayudar a minimizar ese impacto en la salud gingival? Pues aquí tenemos dos vías, ¿no? La primera vía, por supuesto, es la comunicación interdisciplinar, es decir, pedirle, solicitarle a su médico prescriptor si podría modular la dosis o cambiar ese fármaco por otro que fuese menos chelostómico o que tuviese menos efectos secundarios a nivel de chelostomía. Cuando un medicamento es imprescindible, no se puede retirar y no se puede modificar esa dosis porque es la que necesita ese paciente, entonces lo que implementamos, son estrategias compensatorias. Algunas de estas estrategias compensatorias, que además son muy sencillas, es la hidratación frecuente, beber entre 1 litro, 1,5 litros de agua a sorbitos pequeños. Nos interesa ir hidratando continuamente esa mucosa. Podemos también favorecer un poquito o estimular esa salivación con chicles, con caramelos sin azúcar, ¿de acuerdo? Que contengan xilitol, por ejemplo, va muy bien. También podemos incorporar sustitutos salivales en forma de gel, en forma de spray, en forma de enjuagues. Y luego, además de todo eso, tenemos que intensificar un poquito lo que es la higiene oral, ¿de acuerdo? Vamos a incorporar seguramente algún tipo de dentífrico fluorado, porque hemos hablado de que si tengo menos saliva, tengo menos protección. Tengo menos protección también frente a la caries, por tanto necesito incorporar ese flúor para que me ayude a remineralizar esos dientes. Evitar irritantes como alcohol, como tabaco, como café, alimentos ácidos o picantes, también deberíamos evitarlos. Y luego, en estos casos, realizar un seguimiento más estrecho con el dentista, ¿no? Pues cada 3-4 meses para ir monitorizando que todo eso va bien. Víctor, acabas de mencionar el minimizar el consumo de café, de alcohol, de tabaco. Explícanos por qué este consumo tan extendido muchas veces, ¿no? de café, de alcohol, de tabaco en nuestra sociedad puede acabar aumentando ese riesgo de boca seca y el riesgo, obviamente, entiendo por lo que estás contando, de inflamación periodontal. Sí, totalmente. Al final, estos 3 hábitos son factores agravantes, tanto de la chelostomía como de la enfermedad periodontal. Y además tiene un efecto sinérgico cuando se combinan entre ellos. El café, por ejemplo, aunque es un estimulante y a priori parecería que podría aumentar esa secreción salival, realmente tiene un efecto diurético. Y ese efecto diurético lo que hace es que favorece la deshidratación sistémica y, por tanto, reduce el flujo salival a medio plazo. Además, tiene una acidez que lo que hace es que altera el pH oral y contribuye a la erosión dental. Por otro lado, el alcohol tiene una potente capacidad deshidratante a nivel de mucosas orales y también ayuda a reducir esa saliva. Y el tabaco, con muchos de los componentes que contiene, entre ellos la nicotina, el monóxido de carbono o el anhídrico cianhídrico, actúan como vasoconstrictores. Y esa vasoconstricción lo que hace es que genera una isquemia gengival, una falta de aporte de sangre, y reduce, por tanto, esa respuesta inflamatoria, así como esa respuesta reparativa de los tejidos. Por tanto, en pacientes que tengan una chelostomía preexistente, ¿de acuerdo? El tabaco realmente lo que hace es que multiplica el riesgo de periodontitis severa. Te traslado un poco la pregunta ahora a la consulta, para que nos hagamos un poco una idea de lo que os encontráis a veces los profesionales en la consulta, ¿no? ¿Qué síntomas suelen presentar los pacientes cuando este problema de la boca seca, de la xerostomía que estamos comentando en el día de hoy, ya afecta de una manera muy importante en las encías, Víctor? Por un lado tenemos el principal signo, que sería el sangrado gingival, ¿no? Es el más común. Pero tenemos que entender que el sangrado gingival no es normal y siempre indica que hay una inflamación subsecuente. Y ese mensaje tenemos que hacer que cale entre los pacientes. Es decir, no es normal que las encías sangren. A veces no llegan a sangrar, pero sí que vemos unas encías que están muy rojitas, que están inflamadas, o incluso también podemos encontrar pacientes que tienen mal aliento, ¿no? Es otra queja común. Más signos de periodontitis asociada a chelostomía, pues la típica de la periodontitis, que sería esa retracción gingival con la aparición con la exposición de esas raíces en boca o aparición de triángulos negros entre los dientes. Y además, si a todo esto le sumamos el estrés crónico a la chelostomía, el problema es que vamos a enmascarar muchos síntomas, ¿de acuerdo? Es decir, la vasoconstricción que causa el estrés reduce el sangrado y, por tanto, el paciente, como no nota que sangra,
entiende que tiene una salud gingival cuando realmente no, tiene una enfermedad gingival. ¿Tenéis identificados los errores más comunes a nivel de higiene oral en personas con encías inflamadas o con boca seca? Sí, la población tiende por una falsa sensación de limpieza a utilizar cepillos extremadamente duros, ¿de acuerdo? Al final, si yo utilizo un cepillo de dientes muy duro, lo que me va a generar seguramente es un sangrado gingival y me va a generar dolor. Por tanto, yo me cepillo los dientes como me genera dolor, me evito cepillarme los dientes. Eso aumenta la inflamación gingival. A la que yo quiero cepillarme otra vez los dientes, me vuelve a sangrar enseguida, me vuelve a doler y, por tanto, es un círculo vicioso. Otro error común es el mal uso o uso inadecuado, te diría yo, del hilo interdental y de los cepillos interdentales. Tenemos que entender que las zonas interdentales deben limpiarse con interdentales o con hilo, ¿de acuerdo? El cepillo dental llega a un 60% de la boca, pero hay otro 40% que solo podemos limpiarlo con hilo o cepillos interdentales. En pacientes, por ejemplo, que tengan boca seca, muchos de ellos erróneamente utilizan enjuagues con alcohol. Hemos dicho que el alcohol deshidrata, el alcohol reseca las mucosas y además irrita. Por tanto, ese es otro error que los pacientes cometen a menudo. Y luego utilizar el uso, yo diría abuso, de enjuagues antimicrobianos, de acuerdo, con clorhexidina, sin una prescripción facultativa. Los enjuagues de clorhexidina deben utilizarse, pero siempre bajo supervisión y bajo indicación del dentista. Por recoger todo esto que nos acabas de decir en la última respuesta, ¿cuál sería la rutina ideal recomendada para proteger las encías cuando existe ese estrés crónico o hay esa tendencia a la boca seca, que son los dos temas de los que estamos hablando hoy? Pues mira, yo te diría que deberíamos enfocarlo de forma integral, es decir, tanto a nivel de higiene oral como de manejo de esos factores sistémicos del estrés que estamos hablando, ¿no? Yo digo siempre que deberíamos cepillarnos los dientes 2 veces al día, por la mañana después de desayunarnos y, sobre todo, este sí que no es negociable, por la noche, después de cenar, antes de irnos a dormir, porque recordemos que por la noche el flujo salival disminuye y, por tanto, es cuando más expuestos estamos. Además, utilizar un cepillo suave, de cerdas suaves, ¿de acuerdo? Suave o medio, cualquiera de los dos. Y utilizar una técnica de VAS modificada, una angulación de 45 grados, ¿de acuerdo? Hacia el surco gingival. Intentar, en la medida de lo posible, estar esos 2 minutos que siempre comentamos y añadir una pasta fluorada en caso de que tengamos una xerostomía importante. Además, pacientes que tengan xerostomía, que tengan boca seca, vamos a ayudarles por la noche con algún gel humectante, con algún producto para mantener esa hidratación oral o mejor dicho, a lo largo de la noche, ¿no? Es decir, acordaros que por la noche disminuye el flujo salival, por tanto estamos más expuestos. Además, si yo respiro por la boca todavía tengo la boca más expuesta, pues en estos casos vamos a añadir un gel o un humectante oral. Durante el día, hemos comentado antes también, pequeños traguitos, pequeños sorbos de agua para mantener esa hidratación y, en la medida de lo posible, pues evitar cafés, tabaco, alcohol y alimentos muy picantes o muy azucarados. Víctor, este año estamos en esta temporada de Cuida tus encías hablando o teniendo muy en cuenta esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de que la salud de nuestras encías va mucho más allá de todas estas cosas, ¿no? Y que hay otros factores como son los hábitos saludables o la alimentación que hay que tener muy en cuenta. Entonces, me gustaría preguntarte por el tema de la alimentación y la hidratación, que están muy relacionados con todo lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los hábitos más sencillos para poder incorporar en nuestro día a día y hacer esa cultura de la prevención? Sí, realmente tanto la nutrición como la hidratación, yo creo que son pilares fundamentales de la prevención y del manejo de la enfermedad periodontal, sobre todo en pacientes con boca seca. Yo recomendaría, a nivel de hidratación, beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, pequeños sorbitos, ¿de acuerdo? No hace falta grandes cantidades, pequeños sorbitos a lo largo del día. Y luego, a nivel de dieta, una dieta rica en antioxidantes, ¿vale? Porque eso ayuda a combatir ese estrés oxidativo que se asocia con esta inflamación periodontal. Comer, yo sé, pues frutas, verduras, especialmente con colores vivos, intensos, como arándanos, fresas, espinacas, brócolis, que además son excelentes fuentes de vitamina C y E y betacarotenos y polifenoles, ¿no?
Evitaría alimentos muy procesados, ricos en azúcares, alimentos refinados o con muchas grasas. Y luego también recomiendo alimentos crujientes y que tengan fibra, pues como manzanas, zanahorias, apio, porque eso lo que hace es que tiene un efecto de autolimpieza, nos ayuda a mantener o a eliminar esa plaga que tenemos en la boca y además nos van a estimular la salivación. Qué interesante. Qué interesante. Víctor, estamos terminando, pero me gustaría pedirte una reflexión final para terminar. ¿Qué mensaje le darías a las personas que puedan tener esas sensaciones de las que hemos hablado a lo largo de la tarde de hoy? Esa sensación constante de boca seca o ese sangrado en las encías, que como siempre sabemos es como muy indicativo, ¿no? Y son personas que, oye, pues tienen mucho complejo a ir al dentista o retrasan esa visita al dentista. ¿Cuál sería tu mensaje final? Pues mira, en primer lugar, ni el sangrado de las encías ni la boca seca son normales. Y ambos son señales de alarma que no podemos dejar pasar. El sangrado gingival nos indica que hay una inflamación activa y esa inflamación, si se cronifica y no la tratamos, puede progresar a periodontitis, que es una enfermedad que destruye los huesos, ya lo sabemos, pero que además tiene afectación sistémica general. Es decir, al final esa periodontitis, esa enfermedad periodontal va más allá de la boca, que yo es algo que quiero que entendamos todos y sobre todo los pacientes deben llegar a esto, ¿no? La enfermedad periodontal está establecido, la literatura lo ha descrito que está relacionada con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, complicaciones durante el embarazo o muchas otras condiciones sistémicas. Y por otro lado, la xerostomía es un factor de riesgo, tanto para la caries como para infecciones orales, nos dificulta el habla, la deglución, el comer y por tanto nos afecta directamente a la calidad de vida, ¿no? La parte buena es que tanto la gingivitis como la xerostomía son tratables y en muchos de esos casos son reversibles, ¿de acuerdo? Mi consejo, por tanto, sería simple. Si las encías sangran, si sientes la boca seca constantemente, si notas mal aliento persistente o cualquier cambio en las encías, tenemos que ir al dentista porque yo creo que la prevención y el diagnóstico precoz son las mejores inversiones en salud oral y en salud general. Pues con ese mensaje final me quedo. Víctor, de verdad, ha sido un placer volver a pasar un rato contigo y aprender de tus conocimientos y que los hayas compartido también con todos nuestros espectadores. Así que te mando un abrazo muy fuerte y te lo agradezco. Lo mismo digo, un abrazo, Ángel. Que tengas buen verano. Hasta luego. Igualmente, gracias. Le deseaba a Víctor buen verano porque ya estamos terminando, o por lo menos llegando al ecuador de esta séptima temporada de Cuida tus encías. Faltan pocos programas para ponerle la persiana, bajar un poquito la persiana y descansar durante los meses de verano. Muchísimas gracias por su atención en nombre de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración. Insisto, volvemos en unos días con un nuevo contenido y mientras tanto, ya saben, pueden seguir informados en la página web de cuidatusencías.es y en las redes sociales de este proyecto que pretende acercar la salud bucodental y la importancia de la misma en relación con la salud general de nuestro organismo. Muy buenas tardes y muchas gracias.